Hola, ¿cómo estás? Hemos llegado al día 43 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Y este día encontramos una declaración importantísima. Él te salvó. De eso vamos a hablar en nuestros pasajes del día de hoy. El 13 de enero de 1982, el vuelo 90 de Air Florida, que había despegado de Washington, D.C., se estrelló contra el río Potomac. Era invierno y el río estaba lleno de hielo. El impacto tuvo lugar cerca de un puente que cruzaba el río. Las cámaras de televisión pudieron captarlo todo. Millones de espectadores sentados en sus casas vieron cómo un helicóptero tendió un cable desde lo alto a un hombre que se debatía por su vida en el agua. El hombre agarró el cable, nadó hasta donde estaba otra superviviente y la enganchó para que fuera izada hasta la seguridad del aparato. El helicóptero tendió el cable otra vez y de nuevo el hombre hizo lo mismo, nadó donde otra persona y la rescató. Salvó a 5 personas antes de finalmente morir ahogado, presa del agotamiento. ¿Por qué este hombre no se salvó a sí mismo? La respuesta es porque su objetivo fue salvar a los demás. De una manera aún más sorprendente, Jesús no se salvó a sí mismo porque su objetivo era salvarnos a ti y a mí por medio de su muerte en la cruz. En el día de hoy, centra tus pensamientos en Jesús, Salvador del mundo, y medita cómo te salvó. Para ello, busquemos Salmos y leamos Salmos 21, versículos 1 al 7. Al músico principal, Salmo de David. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. ¿Cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Salmos 21, estos versículos del 1 al 7, nos dicen cómo ser salvado por Dios, eres salvado por Dios. No puedes salvarte a ti mismo. Solo Dios puede salvarte y por su amor que nunca falla. Por tanto, pon tu confianza hoy en Él, igual que hizo David. Este salmo comienza con David ensalzando a Dios por su salvación. Oh Señor, el Rey se alegra en tu poder. ¿Cuánto se goza en tu salvación? En este pasaje vemos algunas de las abundantes bendiciones incluidas en la salvación. Oraciones respondidas. Le has concedido lo que su corazón desea, no le has negado lo que sus labios piden. Bendiciones para siempre. Has salido a su encuentro con ricas bendiciones, lo has coronado con diadema de oro fino, lo has bendecido para siempre. Vida eterna. Te pidió vida, se la concediste, una vida larga y duradera. Vida victoriosa. Por tus victorias se acrecentó su gloria, lo revestiste de honor y majestad. Gozo y alegría. Tu presencia lo ha llenado de alegría. Gracias, Señor, porque me salvaste. Gracias por tu amor que nunca falla y por tus abundantes bendiciones. Pongo mi confianza en ti en este día, hoy, mañana y siempre. Leamos Mateo 27, versículos 11 al 44. Mateo 27 dice así: Jesús, pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen.
Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: tú que derribas el templo, y en 3 días lo reedificás, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere. Porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo 27, en sus versículos 11 al 44, nos está revelando que somos salvados por el sacrificio de autoinmolación. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento esperaba un Mesías, el Cristo. Este Mesías se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Isaías 9:7. Pero en el Antiguo Testamento había otra corriente de expectación mesiánica. Esta corriente se observa en el siervo sufriente de Isaías 40:55, que fue llevado como cordero al matadero. Isaías 53:7. El cual habría de cargar con el pecado del mundo para morir por los culpables. Nadie esperaba que el rey mesiánico y el siervo sufriente fueran la misma persona. Y sorprendentemente Jesús aunó estos dos grandes temas mesiánicos. Jesús es a la vez el rey y también el siervo sufriente. Rey mesiánico. Cuando Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Este respondió: tú lo has dicho. Los soldados se burlaron de Jesús, vistiéndolo como un rey y haciendo que lo saludaban, inclinando sus rodillas ante él, diciéndole: salve, rey de los judíos. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el rey de los judíos.
Los líderes religiosos también se burlaron de él diciendo, ¿y es el rey de Israel? Mateo deja claro que el único crimen del que Jesús es culpable es el de ser el rey, el Cristo, Mesías e Hijo de Dios. Siervo sufriente, Jesús también cumplió estas profecías. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Cuando fue acusado por los jefes y los ancianos, no contestó nada. Cuando Pilato le preguntó, ¿no oyes lo que declaran contra ti? Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Jesús, el siervo sufriente, inocente, murió en tu lugar para que fueras liberado. En este sentido, Barrabás nos representa a nosotros como culpables. Era un preso famoso. Es cuestión de Barrabás o Jesús. La gente pidió que liberaran a Barrabás y ajusticiaran a Jesús, por lo que aquel fue liberado. Se cumple la profecía de Isaías sobre el siervo de dolores. Fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Isaías 53:5. Aunque Jesús era el rey que guardaban desde hacía tiempo, no era el tipo de rey que la gente esperaba. Uno que fuera de victoria en victoria. En vez de eso, Jesús tuvo que lidiar con la envidia, las falsas acusaciones, las críticas inicuas, la injusticia, la incomprensión, las autoridades mezquinas y los insultos de la gente religiosa y del mundo secular. Hasta el de los ladrones. Le llovieron palos por todos lados. Pilato sabía que Jesús era inocente. Se dio cuenta y sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. La envidia suele ser el pecado de la gente religiosa. Hay una tentación de envidiar a aquellos a los que Dios parece estar usando más que a nosotros. Había otra razón por la que también Pilato sabía que Jesús era inocente. Su mujer había sido avisada mediante un sueño y le había confirmado que Jesús era un hombre inocente. Con gran insensatez ignoró su consejo. Pilatos pensó que podría evitar su responsabilidad culpando a otros. Irónicamente, el hombre que habría de ser recordado en la historia como una de las personas responsables de la muerte de Jesús, crucificado bajo Poncio Pilato, como se repite en el credo desde hace cientos de años en todo el mundo, dijo, soy inocente de la sangre de este hombre. Allá ustedes. La sangre de Jesús fue derramada al ser flagelado y entregado para ser crucificado. De nuevo, Mateo subraya la ironía de la situación. Aquellos que pasaban decían, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Pero Jesús murió como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Los espectadores no comprendían que el sacrificio autoinmolado de Jesús era voluntario y decían, salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Él nos salvó a ti y a mí porque no quiso salvarse a sí mismo. Y por eso tenemos que ser agradecidos. Gracias Dios, gracias Jesús, porque pasaste por todo esto por mí. Gracias porque no elegiste salvarte para poder salvarme. Ahora busquemos Éxodo y leamos el capítulo 11 y el capítulo 12. Éxodo 11, la palabra de Dios dice lo siguiente. Anunciada la muerte de los primogénitos, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá,
Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Éxodo 12. La Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y le pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis, que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito, y cuando os dijeren vuestros hijos que es este rito vuestro, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas.
Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Muerte de los primogénitos. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme el mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Los israelitas salen de Egipto. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas, y muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Éxodo 11 y Éxodo 12 nos siguen contando la historia de Israel, Moisés, Aarón y el faraón, y todas las plagas que se vinieron y todas las cosas que salieron, y nos dice que fuimos salvados por el Cordero de Dios. Jesús dice a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. San Pablo escribe: porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. 1 Corintios 5:7. Bajo la antigua alianza, la sangre de un cordero protegió al pueblo de Dios en la primera Pascua. Bajo la nueva alianza, tú estás en una posición infinitamente mejor. La sangre de Jesús, el Cordero de Dios, te limpia y te protege permanentemente. Hebreos 9, 12 al 26. En la primera Pascua hubo que sacrificar un cordero. El animal tenía que ser sin defecto, prefigurando al Jesús inocente. Se hace un gran énfasis en la sangre del cordero. La sangre del cordero sin defecto tiene que ser derramada en sacrificio. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, exclamó: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre del cordero dio protección al pueblo frente al juicio de Dios. Era el sacrificio de la Pascua, que prefiguró el sacrificio de Jesús. De paso, es interesante señalar que las instrucciones de Dios que decían: tampoco se le quebrará ningún hueso, se cumplieron al pie de la letra en la muerte de Jesús. La manera de acelerar la muerte por crucifixión era rompiendo las piernas de la persona. Quebraron las piernas de los 2 hombres crucificados
con Jesús, pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Juan 19:33. En las casas donde había sangre en los dinteles de las puertas quedaba indicado que la muerte ya había sucedido en aquel hogar. Aquellos que obedecieron la palabra de Dios poniendo sangre en los dinteles fueron salvados. La sangre de Jesús, el Cordero de Dios, ha sido derramada por ti y por mí. La Pascua nos señala cómo Jesús murió en sacrificio por nosotros. Él te salvó. Me gusta la oración que dice: Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús y aplico la sangre de Jesús a mi vida, a todas mis posesiones, a todo lo que me has dado para administrar. Pongo la sangre de Jesús en mi mente, mi cuerpo, mis emociones y mi voluntad. Pongo la sangre sobre mi familia, mis compañeros de trabajo y mis amigos. Gracias por protegerme con tu sangre. Uno de los muchos errores de Pilatos fue que no escuchó a su esposa. La esposa le estaba diciendo que no se metiera con ese santo. Tenemos que escuchar la voz de Dios y tenemos que escuchar la voz de Dios en todas partes. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestro pastor nos están dando palabras que edifican nuestra vida. Y a veces no las escuchamos. Que Dios te bendiga.